Y vamos a leer juntos versículos 13 al 15, hermanos. San Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Estamos estudiando el tema, hermanos, los unos a los otros. Hemos visto amarnos unos a otros. Hemos visto perdonarnos unos a otros. Y estamos viendo el tema lavándonos los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña a través de esta exhortación? Y vamos a leer juntos Juan 13, versículos 13 al 15. Y son los versículos de tarea para el siguiente domingo. Hoy fue 13 y 14 y vamos a añadir el 15 para el siguiente domingo, hermanos. ¿Quién va a hacer el esfuerzo por tratar de memorizarlo, hermanos? No me digan que no tuvieron tiempo, nada más no quisieron hacerlo. Muy bien, haga el esfuerzo. Créanme que sí puede, hermanos, sí puede. Si no lo memorizaron es porque se les olvidó, se les pasó, pero si alguien les debiera, no se les pasa, hermanos. No, de 13 y 14 y se añade el 15. Muy bien, vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien, vamos a orar y vamos a iniciar con la lección de hoy, hermanos. Padre, muchas gracias por la bendición de tener su palabra en nuestras manos. Le pido, Señor, que tenga bien en esta hora hablar a nuestras vidas. Señor, quite toda distracción que pudiera interrumpir lo que usted quiere hacer en nosotros a través de este pasaje, a través de esta lección. Señor, ayúdenos, por favor, sea con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿qué es lo que Cristo había hecho, hermanos? ¿Qué es la acción que aquí Cristo había hecho hacia sus discípulos? Mire Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que llegase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta cuándo, hermanos. Hasta el último momento, el Señor Jesucristo mostró su amor a los discípulos. Ahora, es impresionante, hermanos, teniendo en mente que Cristo era consciente que en unos instantes más, en unas horas más, lo iban a tomar prisionero, lo iban a enjuiciar, lo iban a crucificar, aún sabiendo la copa amarga que venía para él. Hermano, es impresionante notar cómo Cristo no perdió el enfoque, hermanos. ¿No le ha pasado que a veces, hermanos, por vienen imprevistos, vienen situaciones difíciles y a veces lo tomamos como pretexto para no cumplir nuestra responsabilidad? Es que me pasó esto, es que me pasó aquello. Hermano, Cristo está por experimentar la copa amarga, pero seguía bien enfocado, seguía firme en lo que él sabía que tenía que hacer. ¿Y de qué manera en este pasaje muestra su amor a los discípulos? Hermano, muchas veces pudiéramos pensar que la lección principal de este pasaje es una lección de humildad. Ciertamente, Cristo muestra su humildad, pero básicamente, hermano, lo que el Señor está haciendo es dar una demostración de amor. Ahora, ¿cómo muestra o ejemplifica el gran amor que tiene hacia sus discípulos? Estando dispuesto, hermano, a tomar la posición más baja, estando dispuesto
a hacer lo que ninguno de los discípulos se atrevió a hacer. Ahora, hermano, la escena de Juan 13 fue la noche antes de la fiesta de la Pascua. Jesús estaba con los 12 discípulos, estaban comiendo su última cena antes de la traición de Judas, antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y recuerde que era la costumbre, era la tradición en aquellos tiempos, hermano, cuando están en una cena, cuando están en una reunión especial, regularmente el anfitrión pedía a alguno de sus siervos, si no tenía siervos, ¿sabe quién lo hacía si no había siervos, hermanos? El hijo menor. Muchas veces el hijo menor, ¿se acuerdan qué posición tenía David? Era el menor. Y David hacía lo que los demás no querían hacer muchas veces. Pobrecitos los hijos menores, ¿verdad, hermanos? A veces les toca mucha carrilla. Veo algunos traumados aquí porque fueron hijos menores, yo creo, ¿verdad, hermanos? Hermano, entonces, ¿qué sucede? Nadie tomó la iniciativa. Ninguno de los discípulos quiso tomar la posición más baja para lavar los pies de los demás. Ahora, si usted recuerda lo que vimos la semana anterior, hermano, ¿por qué nadie de los discípulos estuvo dispuesto a tomar la posición de siervo, hermanos? Vea lo que dice Lucas 22. Lucas 22. ¿Por qué nadie de los discípulos tomó la iniciativa? Lucas 22, versículo 24. Note lo que dice la Biblia. Hubo también entre ellos una que, hermanos, sobre quién de ellos sería el mayor. Hermano, ¿por qué ninguno de los discípulos tomó la iniciativa para lavar los pies de los demás? Porque en la mente de ellos estaba el pensamiento, y no solamente el pensamiento, dice la Biblia, que hubo entre ellos una disputa. Ahora, ¿qué es la idea de una disputa, hermanos? Llegó a haber posiblemente un alegato, cierto conflicto. Ahora, no dice la Biblia que llegaron a los golpes, ni mucho menos, pero había entre ellos cierta discusión en cuanto a qué tema. ¿Quién de ellos sería el mayor? Dice otro pasaje paralelo, ¿quién de ellos se sentaría a la derecha y quién de ellos se sentaría a la izquierda? Ahora, obviamente, esas posiciones, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, eran las posiciones de mayor honor. Entonces, hermano, ¿por qué ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de actuar como un siervo? Porque en su mente estaba la idea, el pensamiento: ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Entonces, el tomar la toalla, el tomar la vasija y lavar los pies de los demás, ¿qué implicaba? Tomar la posición inferior, tomar la posición más baja. Ahora, ¿cómo lo van a hacer si están disputando quién va a ser el mayor? Hermano, ¿qué lección práctica nos arroja ese detalle, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué aplicación podemos tomar para nuestra vida considerando lo que acabamos de mencionar, hermano? Hermana Areli. Muy bien, como que las cosas más pequeñas las menospreciamos. ¿Por qué, hermano? Por
ego natural que hay en nosotros. Alguien más, hermanos, ¿qué otra aplicación práctica podemos tomar de esta escena? Jesús toma la posición de un siervo. Ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a hacerlo porque ellos están pensando, ¿quién va a ser el mayor? ¿Sabe qué es otra aplicación muy importante que podemos tomar de aquí, hermano? Cuando no estamos pensando bien, cuando no estamos pensando bien, carecemos de la disposición de hacer lo que realmente vale la pena hacer. Hermano, Cristo no se equivocaba al hacer lo que hacía. Hermano, muchos podrían menospreciar la posición y el trabajo que hizo Cristo, pero si Cristo estuvo dispuesto a hacerlo, era algo especial. Entonces, es importante tomar esta lección, hermano. El cómo pensamos, nos puede dar la disposición para hacer lo que debemos hacer, o el cómo pensamos nos puede llevar a perdernos muchas bendiciones, hermanos. Los discípulos se perdieron la bendición de servir a su maestro. ¿Por qué? Porque tenían aires de grandeza. Hermanos, los aires de grandeza que de manera natural hay en nosotros vienen a ser, hermano, un tremendo estorbo. Vienen a ser algo que nos perjudica de ser una bendición, hermanos, unos a otros. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. ¿Alguien puede leerlo, hermanos? ¿Qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, sin hacer violencia a la escritura, déjenme cambiar un poquito las palabras del versículo para que sea más fácil entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo, que exista en nosotros el pensamiento y la actitud que hubo en el Señor Jesucristo. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Haya que exista en nosotros el sentir, la actitud, el pensamiento que hubo en el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando existe el sentir en nosotros que hubo en el Señor Jesucristo, ¿cómo se modela con nuestra vida? Mire versículo 3. Nada hagáis, ¿por qué, hermanos? Por contienda o por vanagloria. En otras palabras, nada hagas sutilmente por pelear con los demás o por jactarte delante de otros. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a quién. A los demás, como qué, hermanos, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. En otras palabras, cuando en nosotros hay el sentir, cuando en nosotros hay el pensamiento, la actitud que hubo en el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué es prioridad? No somos nosotros. Otros son la prioridad. Ahora, hermano, el Señor Jesucristo, siendo Dios, hermano, no estimó el ser igual a Dios, dice la Biblia, sino que tomó la forma de un siervo, hermano, y no solamente un siervo, sino que
se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿qué estamos viendo? El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a mostrar su humildad. ¿Cómo lo hizo, hermano? Lavando los pies de los discípulos. Ahora, hermano, viendo al Señor Jesucristo, considerando su tremendo ejemplo, debemos tener en mente cada día, cada instante, hermano, somos sus discípulos, somos sus seguidores, somos sus hijos. Y recuerde lo que dice Juan 13, regrese ahí, por favor. Juan 13. Juan 13, versículo 13, el Señor Jesucristo, note desde el versículo 12, note lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Se acuerda que mencionábamos la semana pasada? ¿Qué les quiso decir Cristo con esa pregunta? ¿Sabéis lo que os he hecho? Como diciendo, ¿aprendieron la lección? ¿Tomaron nota de lo que yo hice? ¿Tomaron nota de lo que acabo de hacer? Y después dice versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque sí lo soy. Y después dice, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermano, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros qué, hermanos, también hagáis. Hermanos, no debía ser difícil para los discípulos tomar esta lección, como tampoco debiera ser difícil para nosotros, hermanos. Es importante considerar aquí algunas verdades, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Quién se está poniendo como ejemplo, hermanos? ¿Quién es el que está dando la exhortación? ¿Quién es el que da la gran lección aquí, hermanos? Es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo, hermanos. Dios mismo. El Señor y el Maestro, hermano, que estuvo dispuesto a tomar la posición más baja. Es importante tener en mente, hermano, si somos conscientes, ¿quién es el que está hablando? Si somos conscientes que es Dios mismo, que es Cristo mismo el que habla, hermano, ¿qué será lo que nos estorba? ¿Qué será lo que nos estorba para poder ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Qué será el gran estorbo, el gran obstáculo para actuar en obediencia a lo que claramente aquí Cristo nos está pidiendo, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál será el gran estorbo? ¿Cuál será el gran obstáculo para lavarnos los pies los unos a los otros, hermanos? El orgullo, el ego. Ahora, y es importante, es importantísimo tener en mente, hermanos, cuando hablamos de orgullo, cuando hablamos de ego, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Cómo pudiéramos definir el orgullo, el ego que predomina en nuestras vidas? ¿Cómo pudiéramos definir orgullo, ego, hermanos? No voy a decir que ego es la gel para peinarse nada más. Muy bien, creyendo que uno es mejor que los demás. ¿Qué más, hermanos? Nuestro yo mismo.
¿Cómo voy a hacer aquello? Muy bien, así es. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más, hermana Heidi? Es es parte de la actitud ególatra. No seré el mejor, pero tampoco soy el peor. Hay alguien peor que yo. Es el consuelo de muchos, ¿verdad, hermanos? No seré el mejor, pero hay peores que yo, en nuestra opinión, en nuestra opinión. Ahora, hermanos, la idea de orgullo, soberbia, como se ha mencionado, tiene que ver con el sentir de que soy más que los demás o mi opinión cuenta más que los demás. Pero es importante, hermanos, ir a la raíz del asunto. Es importante ir a la raíz del asunto. ¿Sabe quiénes fueron las personas, hermanos, más humildes después de Cristo que pisaron el planeta? ¿Quién? Moisés. ¿Hubo alguien más humilde que Moisés? José. José es un tremendo ejemplo, pero hubo alguien más humilde que José. No, después de Cristo es la humildad andando. Pero, ¿quién? Job, Job batalló mucho porque se le subió un poquito. Ahora se puso en su lugar, pero hay alguien que fue más humilde que ellos. Váyase más atrás en la historia, hermanos. Hubo alguien más humilde que Noé. No, hermanos, no. Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva. Adán y Eva, antes de caer en pecado, yo les dije quiénes fueron las personas más humildes que han pisado la tierra. Ahora, después la regaron, hermanos. Pero por un tiempo, ellos fueron las personas más humildes sobre la tierra. ¿Sabe, hermano, cuándo se distorsionó la humildad? ¿Sabe cuándo se echó a perder la humildad? Y por eso Cristo tuvo que venir, hermano, para poner el ejemplo perfecto. ¿Sabe cuándo se distorsionó la humildad, hermano? Cuando el hombre cayó en pecado. Ahora, es importantísimo tener en mente lo siguiente. ¿Sabe cuál es la raíz de humildad, hermano? Dependencia total en Dios, hermanos. Dependencia total en Dios. Entonces, hermano, cuando alguien depende totalmente de Dios, cuando alguien está totalmente enfocado en Dios, ¿sabe qué es lo que menos importa? Mi opinión. Cuando alguien está dependiendo totalmente de Dios, deja de ser un sabio en su propia opinión. Alguien que depende totalmente de Dios, ¿sabe qué es lo que importa para esa persona? ¿Qué dice Dios? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen sus mandamientos? ¿Qué dicen sus principios? ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Ahora, hermano, tome nota de lo siguiente. Voy a hablar un poquito más de esto en la predicación, pero usted no puede ser humilde si usted no está todos los días meditando en la Biblia. Nadie puede ser humilde si no está pasando tiempo en la palabra de Dios, hermano. Porque si no leo la Biblia, inconscientemente es porque mi corazón orgulloso me hace sentir y pensar, yo no necesito. Y mire cómo la carne se disfraza de maneras tan horrorosas, hermano, que a veces nos justificamos. Es que hoy tuve un día muy ajetreado. Es que hoy no tuve tiempo. Hermanos, en los días más ajetreados, cierto o no cierto, aunque sea manejando, hermanos, el domingo pasado, terminando el servicio, salí a Navojoa, hermanos, tenía que predicar a las 6 en Navojoa.
Salimos disparados después del servicio. ¿Sabe a qué hora llegamos a Navojoa, hermano? A la iglesia a las 5:59, hermanos. Hermanos, en el camino llegamos corriendo a un lugar, hermano. Hermano, yo iba bien listo ya con mi traje, mi corbata y todo, hermano. Y llegamos a un lugar, a un Little Caesars, hermano, a comprar una pizza para ir comiendo en el camino. De repente, hermano, me veo en el retrovisor y traigo aquí, hermano, una manchota, hermanos, de aderezo de pizza. Ay, ay, ay. Mire, por más apurados que íbamos, nos tomamos el tiempo para llegar. Perdí echar un taco, hermano, aunque sea en el camino, manejando ahí, hermano. ¿Por qué? Porque la tripa se pone picuda. ¿Cierto o no es cierto? Y no tenemos tiempo para comer espiritualmente hablando. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es una de las manifestaciones grandes del orgullo que no contemplamos muchas veces? Es el orgullo, hermano, es el orgullo lo que nos ciega, y no hay en muchos el pensamiento: yo necesito buscar a Dios. Yo necesito buscar a Dios. Yo necesito la Biblia. Yo necesito la oración. Yo necesito la iglesia. Yo necesito el compañerismo con los hermanos. Yo necesito estar conectado con Dios. Es el orgullo, hermano, el que nos lleva a pensar: yo no necesito. Yo no le necesito, hermano. Yo no le necesito. Yo puedo vivir sin ustedes. No, hermano. Esa es una manifestación horrible, cochina, asquerosa del orgullo en nosotros. ¿Y qué es lo que nos lleva a pensar diferente? La Biblia. La Biblia. En la medida que nos humillamos, hermano, el Señor va abriendo nuestros ojos. El Señor nos va haciendo ver la realidad, hermanos, de nuestra situación y la oportunidad que está delante de nosotros de honrarlo a Él. Hermano, ¿qué nos estorba para lavarnos los pies los unos a los otros? El orgullo, el orgullo, el orgullo. Ahora, ¿qué significa para nosotros, hermano? ¿Qué debe significar para nosotros seguir el ejemplo de Cristo y lavarnos los pies los unos a los otros? Dice el Señor Jesucristo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El domingo pasado hice una pregunta, hermanos. La pregunta es: ¿literalmente debemos lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Literalmente tenemos que hacerlo? Si fuera necesario, hermanos, sí. Le voy a poner otro ejemplo. Si alguien aquí tuviera la necesidad de estar hospitalizado unos días, y por la situación en la que nos encontramos, hubiera necesidad de usar pañal, y por la situación en la que nos encontramos, no puedo cambiarme a mí mismo el pañal, ¿quién me lo va a cambiar? Su esposa, pastor. No, pero vamos a poner el ejemplo que cada quien estamos en esa situación. La pregunta es, hermano, hermana, ¿estaría dispuesta a cambiarle el pañal a otra hermana? Hermano, ¿estaría dispuesto a cambiarle el pañal a Luis? ¿Al hermano Héctor? ¿Al hermano Polo? ¿A los hermanos Martín? ¿A la muchacha? Ay, ay, ay.
Wow. Guácala de pollo, dicen muchos, ¿verdad? Pero, permítame un segundito, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos ayuda a superar el guácala? La humildad, la disposición de amar y mostrar humildad. Hermana Eva. Amén, amén. Este, Ahora, estos son casos extremos, hermanos. Estas no son situaciones que se dan todos los días, pero se dan. Son situaciones que se llegan a dar. Es más, hermanos, déjenme decirle, son situaciones que se van a dar, que se van a dar. El día de mañana, alguien va a estar en el hospital. El día de mañana, alguien va a pasar por alguna situación. Ahora, ojalá, hermanos, todos nos fuéramos en el arrebatamiento, ¿verdad? Y nadie muriera físicamente. Pero, hermanos, todos vamos a pasar por situaciones, escúcheme, todos vamos a pasar por situaciones donde alguien nos necesita y un día vamos a necesitar a alguien. Ahora, déjeme decirle otra manifestación de orgullo. Alguien puede estar en una situación terrible. Terrible, 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 hermanos. Mire, ya le llovió, ya le lloviznó, ya lo orinó un perro, ya lo mordió un perro, ya le pasó todo lo que le podía pasar. Y alguien le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y nunca dice. Ahora, muchas veces hay quien se amarga con todos porque nadie le ayudó, pero nunca pidió ayuda. Nunca pidió ayuda. Hace unos días por la noche recibí una llamada de Hermosillo, hermanos, de mi hermano Alonso, pidiéndome ayuda en algunas cosas. Pocas veces lo hace, pocas veces lo hace. Pero hace unos días llamó y estuvimos platicando y estuvimos orando. Le mandé un link de una predicación. Habló a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque soy su hermano. Hermano, no es lo normal que entre hermanos nos ayudemos. No, no es lo lógico. Si tenemos un padre, y mire, hermano, al decir hermanos, no es porque todos llevamos el mismo apellido, no todos son Dávalos o Cordero o Castillo. No, hermano, el común denominador es que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. También, mire, se requiere humildad para ayudar, pero se requiere humildad también, hermano, para dejarse ayudar. Para dejarse ayudar. Y muchas personas, por orgullosas, hermanos, están tronando. Están tronando. Es la realidad. ¿Por qué? Por no pedir ayuda. Por no pedir ayuda. Hermano, debiéramos tener la confianza y la libertad de hablarle a alguien y expresarle, mira, necesito ayuda, ora por mí. Ora por mí. Y a veces esa oración se va a convertir en diversas acciones. Ahora, hermano, se requiere humildad para dejarnos ayudar, pero obviamente se requiere humildad, mi querido hermano, para estar dispuestos a prestar ayuda. Ahora, Cristo es bien sabio, hermanos, y Cristo se fue al ejemplo más drástico. Se fue al ejemplo mayor, pudiéramos decir. Pero, ¿cómo pudiéramos de manera práctica lavarnos los pies los unos a los otros? O déjenme cambiar la frase. ¿Cómo podemos de manera práctica servirnos unos a otros? Dejé otra tarea, hermanos. No sé si alguien, yo sé que son chicos y chicas ocupados y no tienen tiempo a veces,
pero no sé si alguien se tomaría el tiempo para pensar. Solo se tenía que pensar, hermano. ¿De qué maneras prácticas podemos servirnos unos a otros? Hermana Areli. Muy bien. Es una manera práctica, de alguna manera buscar ayudar a nuestros vecinos. ¿De qué otra manera práctica podemos ayudarnos? Orando unos por otros, orando unos por otros. Ahora, hermanos, pero déjenme decirles lo siguiente. En este asunto de orar, orando unos por otros, hágalo sinceramente. Hágalo sinceramente. Porque la oración sincera mueve a la acción, hermanos. La oración sincera nos mueve. Mire, la oración sincera va a hacer dos cosas. En primer lugar, va a proteger nuestro corazón. Hermano, quien sinceramente está orando no puede amargarse contra los demás. Quien sinceramente está orando, no puede empezar a criticar a los demás. Quien sinceramente está orando, hermano, Dios le guiará a hacer lo que sea necesario hacer. ¿Para qué? Para poder ayudar a quien sea necesario ayudar. Ahora, ayudando de alguna manera a nuestros vecinos, orando unos por otros, ¿qué más se puede hacer, hermanos? Eh, es una idea muy general, de manera específica, de qué manera siendo de bendición. En alguna necesidad, en alguna necesidad, hermanos, no es casualidad que en ocasiones, usted se entere de que alguien tiene una necesidad material. Mire, alguien puede tener una necesidad material y posiblemente no todos se enteren. Pero si usted se entera, tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo me enteré? ¿Por qué yo me di cuenta de esta situación? ¿Será acaso que Dios quiere usarme de alguna manera? Como dijo Judas, Señor, ¿acaso seré yo el que debo de ayudar? Pues pregúntele a Dios y sea honesto en esperar la respuesta que Dios le va a dar. Hermano, buscando suplir alguna necesidad. ¿De qué otra manera podemos ser de ayuda unos a otros? ¿De qué otra manera pudiéramos lavarnos los pies los unos a los otros? Hermana Rosy. Muy bien, escuchando a la persona, hermana Leti. No sé si esa es honestidad o descaro, hermana. De alguna, ahora, si alguien se entera de alguna necesidad, hermanos, de alguna manera se puede buscar, ya sea yo mismo ayudándole o buscando a alguien que le ayude. Si tiene necesidad, hermano, vayan con la hermana Leti, por favor. Si no puede ella, ya encontrará quién, hermanos. Pastor Luis.
Así que tenga siempre una lechuga picada por ahí, hermanos. Muy bien. ¿De qué otra manera, hermanos? ¿De qué otra manera podemos ser de ayuda a alguien? Por ejemplo, ir a visitarle. ¿Por qué no ir y llevarle comida? ¿Por qué no ir y asear la casa? ¿Por qué no ir y pagar algunos recibos? Buscar de qué manera se puede ser de ayuda. Si usted tiene vehículo, ¿por qué no darle raite a alguien? Eh, Ahora, nada más como me acuerdo mucho del dicho del hermano Polo, cuélguese pero no se columpie. Sí, sí, sí lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, sí lo entiende, ¿verdad? Hermanos, hay muchas maneras como de manera práctica podemos ser de bendición. Ahora, la raíz del asunto es, hermano, que debemos tener como meta seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener como meta buscar ser como Él. Hermano, ¿sabe cómo vamos a poder crecer en este asunto y ser de bendición unos a otros? Hermano, humillándonos cada día. No voy a ahondar mucho porque voy a hablar más de eso en la predicación, pero necesitamos cada día, hermano, vivir humillados delante de Él. Y esto tiene que ver, hermano, con buscar ser totalmente dependientes de nuestro Dios, hermanos. Cuando estamos dependiendo en nuestro Dios, ¿qué sucede, hermano? Vamos a ver con sus ojos, vamos a tener la visión que Él tenía, vamos a tener la disposición que Él siempre mostró. Vamos a tener la iniciativa, vamos a estar dispuestos a sacrificar, porque muchas veces, hermano, no hacemos lo que pudiéramos hacer porque ya tenemos nuestro tiempo medido, ya tenemos nuestra agenda, ya tengo bien claro en mi mente lo que debo de hacer, y para ser de ayuda a alguien más debo sacrificar de mi tiempo. Para ser de ayuda a alguien más debo sacrificar mis recursos. Para ser de ayuda a alguien más tengo que dejar de hacer lo que yo ya había planeado hacer. Hermano, ¿y cómo podemos crecer en eso? Buscando cada día, hermano, caminar con nuestro Dios. Buscando cada día hacer su voluntad. Mire, hermano, hay dos cosas que van inseparables, inseparables. Fíjese San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, unos versículos más adelante, hermanos, versículo 34, perdón. Juan 13, 34. En el mismo contexto, nota lo que dice el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo que, hermanos. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Cómo les había amado? De manera perfecta. ¿Cómo les había amado? Escúchenme. En este contexto, todavía Cristo no muere. Cristo todavía no muere. Pero ¿a qué se refiere como yo os he amado? Sirviendo unos a otros. ¿Qué acababa de hacer Cristo? Lavarle los pies. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres que, hermanos. Ahora, sin hacer violencia a la escritura, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si otros pueden ver la disposición que tenemos de servirnos unos a otros, de servirnos unos a otros. Hermanos, Dios es muy sabio y Dios se encarga de ir propiciando las diferentes circunstancias. ¿Para qué?
para que nos sirvamos unos a otros. Hermano, no puedo amar a Dios sin desconectar mi buena actitud y disposición que debe de haber hacia el prójimo. A Cristo le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él mencionó, amar al Señor con todo nuestro corazón y al prójimo como a uno mismo. Ahora, hermano, yo lo he mencionado otras veces, a Cristo le preguntaron por el mandamiento más grande. ¿Por qué dio un segundo mandamiento? Porque es a través de ese segundo mandamiento que se evidencia que se está cumpliendo con el primero. Nadie puede decir, yo amo a Dios y no buscar tener una disposición y actitud correcta hacia el prójimo. Hermano, quien sinceramente está buscando ser de bendición al prójimo es porque el amor a Dios le está empujando a hacer, hermano, escúcheme, lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. Hermano, es importante tener en mente lo siguiente. Por más tronados que estemos, hermanos, por más que nos encontremos en crisis, yo creo que siempre se puede hacer algo, hermanos. Siempre se puede hacer algo. Mire, hermano, ¿cuánto necesitamos pagar para orar? ¿Cuánto se necesita pagar, como se mencionó ahorita, para escuchar a alguien? ¿Cuánto se necesita pagar para acompañar a alguien? Nada. Solo hay que querer. Solo hay que estar dispuestos. Solo hay que estar dispuestos. No cuesta nada orar. No cuesta nada escuchar a alguien. No cuesta nada, hermano, compartir con alguien lo que Dios ya me ha compartido a mí, lo que Dios ya me ha dado a mí. No cuesta nada muchas veces, aún si es necesario caminar o hacer lo que sea posible para estar con alguien. Hermanos, si queremos avanzar en la calidad espiritual como iglesia, hemos visto tres cosas, hermanos. Necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos perdonarnos unos a otros. Necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. Hermanos, en la medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, hay una gran expectativa que avancemos aún, hermanos, numéricamente. Hermanos, pensemos en otros. Pensemos en otros. El próximo domingo veremos otro unos a otros y hay muchos unos a otros en la Biblia. Hay muchas maneras como podemos mostrar a Dios, amor a Dios a través de la actitud que debemos reflejar unos a otros, hermanos.